Si te menciono la expresión espacio de trabajo vanguardista, es muy probable que enseguida te vengan a la mente pues toda una serie de empresas generalmente tecnológicas, generalmente anglosajonas, que has visto en revistas, documentales, etcétera, que hacían cosas en sus espacios de trabajo que resultaban muy sorprendentes a culturas muy tradicionales en este aspecto, como pudieran ser pues la cultura española o culturas más mediterráneas o más ecuatoriales. Claro, ¿esto por qué es? Ya hemos hablado de ello. La cultura presentista pues ha tenido siempre una idea de oficina como fábrica, una unión entre el concepto de trabajo con el concepto de sufrimiento, y que parece que si no se está sufriendo en el trabajo es que no se está trabajando, etcétera, etcétera, mientras que en otros lugares pues simplemente se ha aislado el proceso productivo y se ha desligado aquello de que se sea más productivo con que se tenga que sufrir por ello. Simplemente lo que se quiere es producción y no requieren tanto ese sufrimiento, ¿no? Bien, vamos a hablar de ello en este episodio porque ¿qué se ha hecho muchas veces? Intentar copiarlo. Y esa copia ha provocado esta multitud de problemas que vamos a analizar aquí con un poquito de calma hoy. Bienvenidos de nuevo, bienvenidas a este podcast Entre lápices y pantallas. Soy Eduardo Lazola, ya me conocéis de todo. Entonces no voy a presentarme tampoco extensamente. Sí que vamos a hablar en este episodio, ya sabéis que en este podcast hablamos de todo lo relacionado con el espacio de trabajo, los lugares de trabajo, la gestión de los lugares de trabajo y los modos de trabajar. Y hoy vamos a hablar de algo que afecta muy directamente tanto a diseñadores como gestores de espacio de trabajo, facility managers, office managers, arquitectos y también a dirección de empresas, recursos humanos, etcétera, porque no es nada fácil de conocer si no es de primera mano. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues como decíamos antes, a través de la difusión de medios, etcétera, pues se ha llegado a tener una idea de que hay una serie de empresas que se han constituido en una especie de guía para todos aquellos que quieran ser vanguardistas con sus lugares de trabajo, tanto en lo que es relativo al espacio como lo que es relativo a la gestión de personal y también de la tecnología, etcétera. Al final todo ello está relacionado. Bien, ¿qué ocurre con todo esto? Pues mira, básicamente lo que acabas encontrándote es que cuando se hacen esas copias de esos lugares de trabajo acaban siendo unas copias, por una parte a nivel meramente de apariencia, no suele ser una copia, digamos, profunda, porque procede de otra cultura de trabajo e intentar insertar esa cultura del trabajo en la tuya, en la del lugar en el que tú estás, que a lo mejor es muy diferente, por un lado no suele funcionar si se quiere hacer muy rápido, como hemos comentado ya en otros episodios, y por otro lado también da miedo en la propia empresa. Es decir, oye, una cosa es, digamos, que aquí pongamos un tobogán, que como adorno va a quedar muy bonito, que luego no vamos a dejar que nadie lo use, porque al que vea subiéndose por el tobogán le voy a despedir, porque debería estar en su mesa trabajando y sufriendo, porque si no sufre, no está trabajando según nuestra cultura del trabajo. Y quiero tener unas mesas de ping-pong como tienen en esa empresa tan chula que hay en tal país anglosajón. Pero que eso sí, como vea a alguien jugando al ping-pong en la oficina, lo voy a despedir porque se está divirtiendo en horas de trabajo y no debería divertirse en horas de trabajo según nuestra cultura. Entonces acaba siendo un tema muy estético, muy de apariencia, decir, mira, pues tenemos aquí para nuestros empleados toboganes, mesas de ping-pong, todo este tipo de cuestiones que todos tenemos en la cabeza, pero que luego no vamos a permitir que se usen, porque va en contra de esa cultura del trabajo. Si se adopta algo más profundamente ese lugar de trabajo de estas empresas, hay que entrar ya en la gestión de personal y efectivamente pues empezar a ver qué cambios hay que hacer, que a lo mejor hay que desligar un pelín esto de que trabajar sea igual que sufrir y que se pueda producir mientras se está trabajando en un lugar en el que también te puedas divertir. O no divertirte en sentido tan claro, sino como relajarte, hacer pausas, etcétera, y poder echar una partida de ping-pong entre momentos de trabajo intenso. Para esto hay que conocer pues lo que son los métodos de productividad, hay que conocer cuestiones como el método Pomodoro, al que le interese pues ya sabe que puede adquirir los cursos, los libros, etcétera, incluso los que he publicado.
o pues temas de time blocking o 1000 situaciones más, tanto de trabajo individual como trabajo en equipo, y que muchos de ellos requieren pausas. Pero el hablar de pausa en culturas de trabajo determinadas, como pueda ser la que hemos tenido durante tanto tiempo y que seguimos teniendo, está muy mal visto dentro de la empresa. Entonces es muy habitual, si tenéis ocasión de visitar oficinas, sobre todo de las que se han ido haciendo en los últimos 20 años, ver muchos espacios de soft sitting, sofás, puffs, de múltiples colores, salas de reuniones sin mesas, etcétera, etcétera, pues para que hubiera un espacio cool para la creatividad, etcétera, etcétera, y verlos completamente vacíos. Muchos sofás, en muchos casos de una gran calidad, que están completamente vacíos, nadie sentado en esos sofás y todo el mundo al final sentado en su escritorio, con su silla de trabajo, en la mesa de trabajo, porque al que se le ocurra sentarse en el sofá va a tener un problema con recursos humanos o con la dirección y le van a dar una llamada de atención. Es decir, tú has venido aquí a trabajar, no a estar sentado ahí en un sofá. Ni qué decir las empresas que pusieron mesas de ping-pong o más allá incluso las empresas que llegaron a poner esos toboganes o a situaciones más relativas a una imagen de ocio. Claro, esto por una parte ya es un problema en sí, porque es algo meramente estético y es también dedicar unos recursos, dedicar un gasto, un dinero que la empresa podría dedicar en otras cosas a implantar unas situaciones que además ocupan un espacio, que además tiene un coste y que se está restando de otras situaciones productivas que se podrían tener. Cualquiera podría pensar que lo que cuesta tener un tobogán en esa oficina, pues a lo mejor si se repercute en el salario de las personas que están trabajando allí, podría tener una mayor aplicación simplemente con eso. Si uno hace la cuenta de cuánto ocupa esa instalación, cuánto se está pagando por metro cuadrado al mes y cuánto ha costado instalarlo, se suma todo eso, se reparte entre las personas que están trabajando en la oficina y eso, pues a lo mejor tocaban a una parte. Si sumas el tobogán a las mesas de ping-pong y a las salas de descanso, creatividad, etcétera, espacios de soft sitting que no se usan, pues entre lo que han costado esos sofás y esas instalaciones, esa iluminación, etcétera, pues a lo mejor se podría haber empleado en otra cosa. Y no estoy poniendo estos ejemplos de salarios simplemente para que nadie interprete que estoy diciendo que ahí podrían haberse instalado más puestos de trabajo para que hubiera más personas sufriendo cada día sentado en su escritorio sin parar, ¿no? Simplemente hay muchas situaciones productivas. Ahora bien, si la empresa tiene una manera de trabajar para la cual esos elementos son útiles, entonces sí, porque son una herramienta. Ayuda tanto a la felicidad de las personas que están trabajando allí como a la mayor productividad que vayan a tener al final del día, al final de la semana, al final del mes, al final del año. Pero claro, como digo, esto normalmente no se ha llevado a cabo, simplemente se ha hecho una operación pues meramente aparente, estética, de colocar estos elementos porque los hemos visto en fotografías, en vídeos, en documentales, digamos en los medios, que en tal empresa que está allí en el lugar de referencia del mundo, pues se ha instalado y entonces yo, como quiero ser muy cool, hago lo mismo y pongo ese mismo tobogán sin tener en consideración nada de lo que lo rodea. Pero aparte de eso, hay algo más y es la tardanza. La tardanza que va unida a la experimentación y falta de experimentación. Y me voy a explicar un poquito. Y aquí sí que tengo que tirar de experiencia personal. A lo largo de los años sí que he tenido la posibilidad de intervenir en espacios de trabajo de esas grandes compañías de referencia, no de todas, evidentemente, pero sí de algunas, que todo el mundo tiene en mente, esas grandes compañías muchas veces tecnológicas de estos países anglosajones, que hacen esas implantaciones que luego todo el mundo conoce. Y en el trato con los auténticos facility managers de estas compañías, cuando hemos ido pues teniendo la ocasión de hacer implantaciones en países nuevos para ellos o renovación de sus oficinas, etc. Claro, pues cuando nosotros llegábamos con nuestras ideas de que, bueno, pues querréis hacer esto otro, muchas veces nos hemos encontrado con la respuesta de no, eso ya no. Y en alguna ocasión se han tomado el tiempo de explicarnos que cuando en otros países se les ha copiado, ya es tarde. Y que muchas veces lo que se les copia es lo que hicieron hace ya mucho tiempo. Y no solo eso, sino que muchos de esos mecanismos que se copian
ya los han retirado porque no les funcionaron. Eran experimentos que hicieron, se vieron por todo el mundo esas imágenes, pero luego ellos lo retiraron porque vieron que no funcionaba para la cultura del trabajo que ellos tenían. Oye, una prueba, se hace, se vio que no funcionaba, pues se cambia. Y sin embargo, en los demás países se van copiando todavía aquellas imágenes, algunas de ellas ya han visto ellos mismos que no funcionan. Y por lo tanto, las nuevas oficinas que se van haciendo van teniendo en consideración esa experiencia que han ido adquiriendo. ¿Qué ocurre? Como esa experiencia todavía no se ha publicado y todavía no se ha difundido alrededor del mundo, el resto de empresas del resto de los países, los que quieran imitarlos, evidentemente, los que no tienen análisis propio, y lo único que quieren hacer es imitar para parecerse a, aunque sea solo estéticamente, pues claro, están copiando algo que ya no hacen, que ya es parte del pasado y que además, en muchas ocasiones, no pocas, en muchas ocasiones, ya ellos han retirado porque no les funcionaba. ¿Esto quiere decir que hayan desaparecido los toboganes, que no funcionen, que las mesas de ping-pong no funcionen? No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que hay experimentos del espacio de trabajo que esas empresas punteras hacen, que luego en algunas ocasiones, si no les funciona, lo retiran porque ellos analizan, y sin embargo, como las oficinas nuevas todavía no se han publicado, la imagen que sigue quedando de ellos es la antigua, y esa imagen antigua es la que se está copiando alrededor del mundo. Claro, ¿cómo puedes saber esto? Esto no lo puedes saber si no es con un contacto de primera mano con este tipo de empresas, y eso dificulta muchísimo el conocimiento de lo que realmente están haciendo. Ahora bien, la cuestión es, tú para hacer tu oficina, ¿necesitas saber lo que está haciendo tal empresa en tal región del mundo? O aquella otra en otra región del mundo, y que es de la que se publican todas las imágenes en las revistas y en vídeos, etcétera. ¿O realmente qué es lo que necesitas? Lo que necesitas no será tener una capacidad de análisis propio para ver cuál es tu deriva, cuál es el camino que tú quieres coger y cuál es realmente la necesidad que tienes en tu espacio de trabajo para que ese camino que tú has tomado tenga las herramientas más adecuadas y te puedan ayudar más. No tienes, digamos, que imitar, si quieres imitar algo, es imitar esa mentalidad de que, oye, pues tú puedes hacer un diseño de tu lugar de trabajo, y cuando hablo de diseño no solamente es diseño del espacio, sino también de los mecanismos de utilización de ese espacio, lo que implica los departamentos de personal y de recursos humanos, lo que implica esas políticas de ocupación de la oficina, de que todo el mundo vaya todos los días, horarios rígidos, horarios flexibles, teletrabajos, trabajos como muchas veces se dice ahora de trabajo híbrido, que quiere decir pues una parte del tiempo en la oficina y otra parte del tiempo fuera de la oficina. O realmente fiarse de herramientas tecnológicas que puedan existir, que te puedan ayudar para ello y que no es algo que está directamente reflejado sobre un plano de una oficina y que no sale en las fotos de la oficina. Realmente lo que necesitas no es imitar lo que están haciendo las empresas cool que salen siempre en todas partes, porque estás imitando una foto que ellos ya han olvidado. Realmente lo que deberías imitar es su capacidad de análisis y su capacidad de experimentación. Claro, en muchos casos la respuesta es, sí, hombre, tenemos el dinero como para estar experimentando, nosotros no somos ellos. ¿Vale? Pues eso es un paso. Si ya te has dado cuenta de que nosotros no somos ellos, o que vosotros no sois ellos, o que tú no eres ellos, entonces ¿por qué quieres imitar su foto? Si tú tienes, vamos a poner un ejemplo claro, si tú tienes un coche o tienes una motocicleta y tu vecino tiene un garaje para 25 coches, ¿tú te tienes que hacer un garaje para 25 coches si tienes uno? No tiene demasiado sentido, ¿no? Lo primero, porque puede ser que no tengas los mismos recursos económicos que tenga tu vecino. Y segundo, que aunque los tuvieras, si no tienes 25 coches, ¿para qué quieres hacer un garaje de 25 coches? A lo mejor tu vecino tiene un garaje para 25 coches porque los tiene. O porque en ese garaje va a haber 25 coches en algún momento. Pero si en el tuyo no, pues ¿para qué vas a emplear todo ese espacio suponiendo que tuvieras los recursos?
Muchas veces la respuesta de sí, hombre, para experimentar estamos nosotros proviene de una falta de recursos en comparación con esas imágenes que tú estás viendo. Y que tienes la sensación de que esas empresas tienen recursos infinitos para estar montando y desmontando todos los pilotos y experimentos que quieran hacer. Bueno, si ya has entendido eso, ¿por qué estás copiando algo que no sabes si les ha funcionado o no? Si vas a copiar algo, deberías tener la información lo más reciente posible de saber si aquello les ha funcionado, si no les ha funcionado y sobre todo el por qué. Porque a lo mejor eso que a ellos no les ha funcionado, a ti sí, porque tú estás en otra cultura del trabajo diferente. Pero claro, es algo mucho más difícil de hacer, requiere una profesionalidad mucho mayor, unos conocimientos mucho más actualizados y sobre todo una constancia en el trabajo que en la mayoría de los casos no se da. Todos sabemos que es muy habitual que las empresas se acuerden del espacio de trabajo solamente en el momento en el que tienen que adecuarlo, solamente en el momento en el que les han subido la renta del local en el que están, del edificio en el que están y se van a ir a otro. Y muchas veces es esa subida de renta lo que se quiere evitar y empezar a hablar de experimentar en el espacio de trabajo con el coste que ello conlleva, pues es un auténtico rechazo frontal. Y bien, pues si esa es tu situación, porque quieres decir que vas a hacer una oficina que se parezca a la de otras empresas cuya situación no tiene nada que ver con la tuya. Simplemente porque pongas sus mismos colores o porque pongas un tobogán, eso no convierte a tu empresa en esa gran multinacional que estás queriendo imitar. Y tampoco tiene por qué. Y esto es una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta. Tampoco tiene por qué. Tu oficina es tu oficina. Es la tuya, para tu forma de trabajar, para cómo tenéis configurado vuestro sistema productivo, y tenéis que buscar que os ayude lo más posible a vosotros. Y tenéis que adoptar esos espacios, esos mecanismos, esa tecnología, o esas políticas de recursos humanos que os ayuden a llevar a cabo vuestra producción. No la producción que hace no sé cuál empresa que es muy chula en el país que quieras. Esto es algo que se copia mucho, se copia a ciegas, que lo llevamos viendo durante mucho tiempo y que realmente pues, no tiene ninguna ventaja, sino simplemente pues, acabar siendo un poquito o bien que todo el mundo te vea como una copia o algo pretencioso. Decir, anda, mira, pues si estos quieren parecerse a aquellos de allí y son 1.000.000 de veces más pequeños. O que pues se intente simplemente falsear la imagen y decir es que aquí somos muy modernos cuando realmente pues no se es, porque se vive en otra cultura del trabajo, porque no se ha querido optar por esa, entre comillas, modernidad, entendiendo modernidad, imitar a esas empresas que se han configurado como aquellos modelos vanguardistas a los que mucha gente quiere parecerse. Y sin embargo, luego ves que ellos quieres parecerte a su imagen de la foto, pero no quieres parecerte a su capacidad de análisis y experimentación que tienen. Creo que es algo que merece la pena reflexionar un poquito y entender que lo que hay que ser es más profesionales y entender que hay que tener unos conocimientos que te permitan aplicar un criterio claro para la situación en la que tú estás. Y puede ser que se parezca estéticamente a otras situaciones o puede ser que no tenga que parecerse. Es algo que no debería preocuparte. Lo que debería preocuparte es que sea la correcta para tu situación en cada momento. Como siempre, pues hablamos de esto cuando queráis. Espero vuestros mensajes, vuestros comentarios, que son siempre muy interesantes, porque oye, vienen siempre cargados de argumentación. La verdad es que tenéis un nivel de argumentación que bueno, pues que es muy interesante y que siempre hace que vuestros comentarios pues se lean con mucho interés. Y espero pues saber de vosotros también para este episodio y para los que vienen. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Hasta pronto.